Muy buen día tengan todos, que Dios los bendiga. Gracias a Dios estamos reunidos una vez más. Venimos a buscar a Dios, no venimos a escuchar la voz de un grupo, de una persona. Venimos a escuchar la palabra de Dios y quisiera que nos pusiéramos en las manos de Dios para que Él siga entre nosotros hablándonos de una manera muy personal. Que a cada uno de los presentes Dios le explique la palabra, para que su palabra sea como una lumbrera para el camino de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes y podamos ser guiados, bendecidos, instruidos o bien corregidos por parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Hacemos una oración y nos ponemos en sus manos. Padre, nos queremos poner en tus manos para que tú sigas hablando, Señor, para que tú sigas tratando con cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te rogamos, Padre, que tú toques el corazón, que tú instruyas, que tú hagas que tu palabra brille entre nosotros. Gracias porque nos das esta oportunidad de estar juntos una vez más y de que estés tú entre nosotros, que es lo más importante. En el nombre de Cristo Jesús es que te lo pedimos, que así sea. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque creo que todos, de alguna u otra manera, estamos interesados en este tema, si no estuvieran presentes en esta reunión. Hoy vamos a hablar acerca de qué es ser cristiano, qué es el verdadero cristianismo. Y para eso vamos a utilizar algunos pasajes de la Biblia para que lo podamos entender y también vamos a explicar qué no es ser cristiano. Y este es un punto sumamente importante, porque la Escritura dice, Jesús mismo, Dios hecho carne, profetizó que en estos últimos días se iba a multiplicar el falso cristianismo. Leamos juntos, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 5, que dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta frase que dice, yo soy el Cristo, en el original griego también se traduce, que vendrán muchos diciendo, yo soy de Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Iban a hablar de un falso Cristo y esto iba a ocasionar mucho engaño. Y es precisamente lo que está sucediendo el día de hoy. Muchos se dicen cristianos, pero cuando lo vemos a la luz de la Biblia y comparamos sus vidas con la palabra de Dios, con la vida misma de Cristo, nos damos cuenta que hay mucho falso cristianismo. También la Escritura dice que en estos últimos días que nos han alcanzado, muchos iban a tener comezón de oír, se iban a inquietar, iban a tener un interés por escuchar la palabra aparentemente que viene de parte de Dios. Una falsa doctrina, pero que iba a haber un interés en las cosas aparentemente de Dios. Y estas profecías se están cumpliendo en estos días. Hoy por todos lados vemos gente que se dice cristiana. Vemos que está llena la ciudad de lugares de reunión en donde hablan de Cristo, predican de Dios, utilizan la Biblia o al menos la llevan a sus reuniones, pero vemos que el mundo está cada vez peor. Vemos que nuestra ciudad, aunque se va incrementando el número de evangélicos, de cristianos o de la religión que sea, que se dicen ser seguidores de Dios, no vemos reflejado eso en las obras. Vemos que nuestra comunidad, nuestra sociedad va de mal en peor. La maldad se va multiplicando cada vez más y el mundo cada vez se aleja más de Dios. Esto es por una razón, es porque el cristianismo que se profesa no es falso. Y es por eso que es importante que hoy entendamos cuál es el verdadero cristianismo. Hago una nota aclaratoria, no voy a hablar cuál es el verdadero grupo. No voy a explicar en qué lugar se predica la palabra santa. No voy a decir quién tiene la verdad suprema. No voy a hablar acerca de eso. Porque muchas veces la gente relaciona cristiano con cierto lugar. Mucha gente relaciona el cristianismo con tal o cual denominación y eso es completamente falso. No hay mentira más terrible que relacionar al cristianismo verdadero con una denominación.
Eso es algo que Dios abomina, es algo que Dios aborrece, es algo que Jesús nunca estableció. Y si usted lee la Biblia por completo de pasta a pasta, se va a dar cuenta que en ninguna parte de la Escritura la Biblia dice que Él estableció un grupo, que Él mandó levantar 4 paredes, mandó levantar una denominación con un nombre fulanito de tal. No, para nada. Ese es un sistema creado por los hombres, no por Dios. Entonces, no pensemos que vamos a estar hoy entendiendo qué grupo tiene la verdad. Vamos a estar entendiendo qué personas viven el verdadero cristianismo y qué personas no viven el verdadero cristianismo. Veámoslo de una forma personal. Analícese usted de una forma individual. Ni siquiera yo le invito ahora que juzgue al que está a su lado, que juzgue a su esposa, a su esposo, a sus padres. Júzguese a usted mismo. Como dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos. Que hoy cada uno de los presentes nos podamos examinar y podamos entender cuál es el verdadero cristianismo. Y esto es sumamente importante, porque el engaño es real. Y pongo un par de ejemplos para que entendamos cómo la gente puede caer en errores, en estar equivocados. Voy a poner un par de ejemplos de la vida cotidiana, que tal vez muchos de los presentes nos ha tocado enfrentarnos a situaciones semejantes. Hace algunos años conocí a un hombre en esta ciudad, en el centro de esta ciudad, que él se decía ser una persona muy famosa. Él creía que era un artista y cuando iba en el camino iba saludando a las personas y se sentía que todo el mundo le hablaba y pensaba que todo el mundo lo volteaba a ver y él se sentía alegre, se sentía contento, siempre andaba con una sonrisa, andaba saludando a todas las personas. De una ocasión tuvimos la oportunidad de acercarnos a él, estar con él y él decía, es que yo soy un artista. Soy una persona reconocida. La gente viene aquí a pedirme autógrafos. La gente viene y se toma fotografías conmigo, porque yo he participado en muchos eventos y he hecho muchas cosas. Y él realmente creía que era una persona famosa. Evidentemente era una persona que tenía un problema mental. Pero él creía firmemente, o sea, él no nos estaba echando mentiras, era lo que él pensaba. Él era un vendedor de periódico en el centro. Él se dedicaba a eso, pero en esa vida, él vivía en su propia realidad, pensando que era alguien famosísimo. En otra ocasión, más bien supe de un hombre que traía un carro de lujo, vestía con ropa de marca, ropa cara, vivía en una colonia de las mejores de la ciudad en donde él vivía. Pero él no venía de una familia de dinero. Y él, aunque se esforzaba en entrar o ser parte de un estatus social, la realidad es que él no era de ese estatus social. Él se esforzaba. El dinero que había obtenido para comprar la casa, la ropa, el carro que tenía y dar la apariencia para con los hombres, era resultado de una serie de fraudes, de robos que él había hecho. Era un dinero que él se había aprovechado y lo había obtenido y había sacado ventaja, mucha ventaja de esto. Pero en realidad es que él era una persona sin educación, era una persona que aunque se esforzaba a hablar como los ricos, se esforzaba en hablar de temas que hablan en las altas sociedades, de viajes, de ropas, de esto y de aquello, la verdad es que él nunca se había desenvuelto en ese ambiente y obviamente desentonaba entre las personas que estaban y la gente se daba cuenta, la mayoría de ellos se daba cuenta que él quería dar una apariencia de algo que no era. Él, aunque sabía su origen, él aunque sabía cuál era la verdad, él quería dar una apariencia, quería engañar a las otras personas. Él no estaba engañado personalmente, pero él quería que los demás creyeran que él era alguien en la sociedad. Lo mismo pasa en el cristianismo. Hay personas como el primer ejemplo que están engañados y no precisamente por un trastorno mental,
sino por distintas situaciones. Porque un pastor le dijo que hiciera la oración del pecador, porque un hombre le dijo que ya era salvo, porque ya era parte de una iglesia, que porque se hacía esto o aquello, él ya era hijo de Dios, y se creyeron ese engaño. Y hay personas que creen realmente que son cristianos, pero no lo son. ¿Y por qué digo yo que no lo son? Porque la Escritura nos enseña cómo son los cristianos. Porque la Biblia nos muestra las características de un cristiano. No es porque yo lo juzgue o porque yo tenga la palabra de juez para decir quién sí es y quién no es. No, yo no tengo esa autoridad, no tengo esa capacidad, pero la palabra de Dios sí la tiene. Y la palabra fue dejada escrita para que nosotros la escudriñemos y no seamos engañados. Entonces, hay personas que creen que son cristianos y lo creen firmemente. Se aferran a esa verdad, aunque vivan sumamente mal, aunque vivan llenos de pecado, de amarguras, aunque vivan una vida olvidada de Dios, o sea, que no se acuerden de Dios más que cuando necesitan ayuda, pero ellos creen que son cristianos. También hay personas en el cristianismo, entre comillas, que son como el segundo ejemplo que puse, que aunque saben que son hipócritas, que aunque saben que no son cristianos, se esfuerzan para hacer creer a los demás que son cristianos. ¿Por qué? Porque les importa un estatus social, o porque quieren obtener un beneficio, porque quieren que la demás gente los alabe, los vean, los acepten, los reciban, o simplemente porque ese ha sido el estilo de vida que eligieron seguir. Pero la gente, aunque profese ser cristiano, no siempre es cristiano. Como dice aquel dicho popular, no todo lo que brilla es sol, ni todo lo que brilla es oro. Así en el día de hoy podemos decir también, no todo el que se dice cristiano es cristiano. Y es importante que todos lo entendamos, en primer lugar, para que nosotros nos podamos analizar, como les mencionaba hace un momento. Y en segundo lugar, también para no ser tropezados por aquellos falsos cristianos. Porque cuántas veces las personas han dicho, no, pues para ser como mi vecino que es cristiano, pues mejor me quedo como yo estoy, porque yo no soy adúltero y él es un adúltero. Mira nada más cómo están sus hijos de amargados contra él, no lo respetan, le hablan con groserías, lo ofenden. No, pues mejor me quedo como soy. Y esas personas que se dicen cristianas, porque estén engañados o porque quieran dar una apariencia, por lo que sea, están causando tropiezo a otras personas. Y esto no debe ser así. Y si usted ha sido tropezada por algún falso cristiano, es importante que sepa que no todo el que se dice cristiano es cristiano. ¿Y de dónde surgió esta palabra cristiano? ¿Quién la puso de moda? ¿Quién la inventó? Esto no es reciente. La palabra cristiano no quiere decir una denominación, no quiere decir un grupo. Así se les llamó a los cristianos por primera vez en Antioquía. Leamos juntos el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. En la segunda parte dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estamos leyendo el libro de los Hechos. Estamos hablando ya hace cerca de 2000 años que se les llamó por primera vez cristianos. Si nos damos cuenta de algo, no fueron los discípulos de Cristo, no fueron los apóstoles los que se autodenominaron cristianos, sino que la gente que los veía, la gente que los escuchaba en Antioquía, que ni siquiera era en Jerusalén, les dijo cristianos como un apodo, como un sobrenombre. ¿Y por qué les llamaron cristianos? Simple y sencillamente porque los discípulos predicaban a Cristo. Anunciaban a Cristo, decían que Cristo era el Mesías, hablaban las enseñanzas de Cristo. Cristo nos enseñó que debemos vivir así y así. Cristo nos dijo que debíamos de predicar que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de sus maldades, que tengan fe en el Evangelio, porque Cristo dijo que vivamos con corazones humildes, porque Cristo dijo que fundemos nuestras vidas sobre la roca, porque Cristo dijo. Y la gente escuchaba que hablaban mucho de Cristo. Y no solamente que hablaban mucho de Cristo, sino que vivían de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y al ver esto las personas decían, pues entonces son cristianos.
porque son seguidores de Cristo, porque nos hablan de Cristo, porque viven como Cristo, porque viven las enseñanzas de Cristo. Entonces se les llamó por primera vez como cristianos. La gente veía muchísima similitud entre Cristo y los discípulos. No era porque pertenecían a un grupo, no era porque ellos se habían autodenominado, yo soy cristiano y ya por eso voy a entrar al cielo porque yo soy seguidor de Cristo. No, era porque era evidente, era porque los frutos que tenían se parecían mucho, eran iguales, eran similares a los de Cristo y vivían de acuerdo a las enseñanzas de su maestro. Entonces, por eso se les llamó cristianos por primera vez. Porque la gente vivía como Cristo. Y esto es el verdadero cristianismo. No es otra cosa. Quita de tu mente, por favor, que el cristianismo tiene que ver con haber nacido en América, o no haber nacido musulmán, o no haber sido budista, o que el cristianismo es pertenecer a un grupo. Quita esas ideas que te pueden estorbar y te pueden impedir la llegada al cielo. Renuncia a todas esas ideas equivocadas y entendamos hoy una cosa muy sencilla, pero con suma importancia. Un cristiano es alguien que sigue las pisadas de su maestro, que es Cristo. Punto. No importa que una persona se diga cristiana porque va a una reunión cristiana, a una congregación cristiana, con un pastor cristiano, pero no vive como cristiano. Esa persona, aunque diga, se bautice y se ponga un sello en la frente que diga yo soy cristiano, no por eso va a ser cristiano. Eso no es el parámetro para saber que una persona es cristiana. No porque una persona repita la Biblia, no porque una persona rece muchas frases bíblicas muy bonitas, ya es por eso es cristiano. No, eso no es ser cristiano. No porque un hombre se haya bautizado cuando era bebé porque sus padres eran católicos y creció en las enseñanzas de Cristo, en la iglesia que Cristo fundó, como dicen, lo cual es mentira. No por eso es cristiano, porque luego se devalúa tanto, se vuelve como una blasfemia al nombre de Cristo, cuando a un borracho que vean saliendo de la cantina, lo atropellan porque andaba todo embriagado y dicen mataron a un cristiano. ¿Cómo que mataron a un cristiano? Mataron a un impío. De cristiano no tenía nada ese hombre. No, es que yo soy cristiano porque a mí me educaron en el evangelio. Pero si no vive como Cristo, no vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, no tiene nada de cristiano. Cuando digo que vive como Cristo, no me estoy refiriendo a que haga los milagros de Cristo, que haga esas maravillas, que tenga unas revelaciones de Dios, que se le aparezca a Moisés y Elías, que los ángeles los sirvan. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la vida práctica, a las enseñanzas que dejó el Señor Jesucristo, que las viva, que las enseñe, que amen como Cristo amó. Pero para entender qué es el verdadero cristianismo, primero es importante entender qué cosa no es el verdadero cristianismo. Y vamos a quitar algunas ideas equivocadas de lo que no es el verdadero cristianismo. Ser cristiano no quiere decir que es aquel que hace buenas obras, como por ejemplo el orar, el leer la Biblia, el congregarse, el asistir a las reuniones, el diezmar, el ofrendar. Tampoco quiere decir que por predicar ya vas a ser cristiano. Eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Tampoco el dar tu dinero a los pobres, el ayudar, el hacer obras de misericordia. Eso no es ser cristiano. En Efesios 2, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el verso 9 que no es por obras. Hay personas que pretenden ser cristianas por medio de las obras. Es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Es que yo ya hice la oración. O incluso hay quien cree que ya es cristiano porque se arrepintió. Es que yo ya me arrepentí, ya obedecí el evangelio, entonces ya soy cristiano. No es por obras. La salvación es un don de Dios
Es un regalo de Dios. Dios decide a quién darle la salvación, a quién perdonarle sus pecados. No es por lo que hagamos. Si tú te crees cristiano o te sientes cristiano o has pensado toda tu vida que eres cristiano porque haces muchas cosas, esa no es una garantía de que lo seas. Si es verdad, los cristianos hacen muchas buenas obras, claro que hacen muchas buenas obras. Los cristianos oran. Si oran, leen sus Biblias, predican. Los cristianos ayudan a los pobres, los cristianos diezman, los cristianos ofrendan. Es verdad todo eso, pero no por eso son salvos. Es distinto hacer las obras como un resultado de ser cristiano que pretender ser cristiano porque hago obras. Y hay personas, muchísimas personas, que piensan de esa manera, que son cristianos porque hacen y hacen cosas, o bien porque dejan de hacer muchas cosas. Es que ya dejé de pecar, es que ya dejé de ofender a Dios, ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya dejé de drogarme, ya dejé de golpear a mi esposa, ya dejé de ser una persona impía, ahora ya me dedico a mis responsabilidades, me dedico a lo bueno y por eso soy cristiano. No, por eso no se gana el cielo. Si por eso fuera, te pregunto, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Qué necesidad de que Cristo se haya hecho hombre, haya padecido, haya sufrido una muerte y muerte de cruz, si por medio de las obras, si por orar, por leer, si por predicar, si por dejar de pecar, íbamos a poder ser salvos? Entonces, ¿para qué perdió tanto tiempo Jesús y sufrió tanto? Y se arriesgó porque Él era Dios y se hizo hombre y pudo llegar a pecar. Por eso el Satanás lo tentó. Si por medio de las obras se pudiese alcanzar la salvación, entonces, ¿por qué sufrió tanto Cristo? Las personas que piensan así devalúan el sacrificio de Cristo. Lo menosprecian, es como si pisotearan el sacrificio de Cristo, es como si les dijeran a Cristo, no te necesito, no me hace falta. Aquellas personas que piensan que son salvas por sus obras, ofenden cada vez más y más a Cristo. Y mientras más obras hacen, más ofenden a Dios. Y cuando se meten a orar pensando que son cristianos, no para buscar a Dios, sino porque piensan que son cristianos, ofenden a Dios. Cuando predican para darle la gloria a Dios, ofenden a Cristo, porque están menospreciando su obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces, es importante que entendamos este punto. El cristiano no es aquel que hace buenas obras. Tampoco el cristianismo es vivir en un legalismo. ¿Qué es un legalismo? Pretender que vas a ser acepto delante de Dios porque sigues los mandamientos, porque obedeces la ley, porque cumples con todo lo que está escrito. Hay personas que se esfuerzan y todo lo que entienden, aquí dice que debo de diezmar, entonces voy a apartar el diezmo para que pueda yo servir a Dios. Aquí dice la Biblia que no debo de provocar a ira a mis hijos, entonces voy a dejar de ser áspero y de hablarles duro, porque la Biblia me manda que no debo de hablarles así. Aquí dice la Biblia que debo de tratar a mi esposa como vaso más frágil. Ahora voy a ser más cuidadoso y más tierno con ella, porque la Biblia manda que debo de obedecer. La Escritura dice que debo de ser pacificador y andan haciendo la paz por todos lados. La Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Caen en un legalismo. Su confianza está puesta en la ley. Y lo mismo que aquellos que confían en las obras, estas personas devalúan el sacrificio de Cristo. Y cada que cumplen esa ley, cada que cumplen ese mandamiento nuevo que van entendiendo, ofenden cada vez más y más a Dios. Porque confían en la ley y no en Cristo. No estoy diciendo que los mandamientos estén mal. Los mandamientos son buenos, son santos, son justos, son correctos. El problema está cuando pones tu confianza en que por obedecer los mandamientos ya estás bien delante de Dios. Es que me debo de congregar. La Escritura me manda que no me deje de congregar, como les mandó ahí en el libro de los Hebreos. Pero cada que te congregas,
si estás poniendo tu confianza en eso, pensando que por eso eres cristiano, cada que te congregas, ofendes a Dios. No por el obedecer la ley es que puedes ser salvo. Leamos lo que dice la Escritura en Isaías 28, verso número 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Estamos entendiendo que no por obedecer la ley vas a ser salvo. Pero además de eso, la Biblia nos enseña otra cosa que te va a suceder. Te vas a hartar, te vas a fastidiar, te va a ser una carga tan pesada, mandato tras mandato, línea tras línea, renglón tras renglón. Ahora tengo que hacer esto y tengo que dejar de hacer aquello. Ahora también tengo que hacer esto y también tengo que dejar de hacer aquello. Y todo lo haces hasta que caigas de espalda. No puedo más. No puedo más. Estoy cansado. Para mí no es el cristianismo. Yo no fui hecho para esto. No me es posible. Ya lo intenté, ya me esforcé y no pude. Te hartaste. Caes de espalda. Caes atado. Sientes que te aprisiona. Sientes una presión espantosa. ¿Por qué? Porque andas en el legalismo. Porque andas nada más en el mandamiento. Y vuelvo a aclarar, no quiere decir que los mandamientos de Dios sean malos. No, son buenos. Pero los mandamientos de Dios se obedecen de una forma natural cuando primero eres cristiano. Conozco a personas que se convirtieron a Cristo, le rindieron su corazón a Cristo de una forma genuina, verdadera. No sabían leer, jamás habían leído la Biblia. Nadie les había enseñado todo lo que la Biblia dice. Mas, sin embargo, la vivían al pie de la letra, sin siquiera saber que eran mandamientos bíblicos. ¿Por qué? Porque eso brota solito del corazón. Un cristiano no necesita saberse la Biblia para obedecerla. Sí, la estudia, la lee para mejorar, para perfeccionar las cosas, etcétera, para perfeccionarse para con Dios. Pero no porque sean mandamientos. El obedecer la Biblia es un resultado de ser cristianos. Conocí a un hombre hace tiempo que era una persona que no le podías reprochar nada, no le podías reprender, era irreprensible. Un hombre consagrado a su religión, consagrado a lo que él entendía como cristianismo. Y además de eso, era una persona muy celosa de su creencia, de las doctrinas o de la doctrina que él tenía. Y era una persona que constantemente andaba reprendiendo a los demás. Era una persona firme en sus convicciones, pero una persona legalista. ¿Qué fue lo que sucedió? Amargó a toda su familia. Nadie de su familia quiso saber nada de Cristo, porque él nada más les ponía mandamientos, pesadas cargas que ni él podía llevar. Una carga se echó él mismo encima, que al paso de algunos años reventó, no soportó más y se volvió una persona sumamente amargada. Aquel hombre que hablaba tanto de Biblia, ahora salen una serie de groserías y de palabras altisonantes espantosas. ¿Por qué? Porque se hartó. Porque su confianza estaba puesta en los mandamientos, no en Cristo. Si tú vas por este camino, no sigas. No es por ahí. Eso no es ser cristiano. Te vas a equivocar, te vas a cansar y tú vas a ser el más dañado en todo esto. ¿Qué otra cosa no es ser cristiano? El andar en una falsa gracia. ¿Han escuchado ustedes a personas que dicen, no andamos en la ley, andamos en la gracia?
Y es por eso que Cristo en su misericordia, su sangre nos cubre y nos limpia de todas nuestras maldades. Y hablan de mucha gracia y de un Dios muy bueno, de un Dios muy misericordioso, muy piadoso, que se compadece de sus criaturas como nosotros, sus hijos, y conoce nuestras debilidades, y sabe que estamos en la carne y que la carne es débil. Y por eso, como Dios sabe todo eso y andamos en la gracia, pues ese Dios permite, soporta, nos tolera que caigamos en pecado. Ay, el hermano fulanito de tal cayó en un adulterio, pero andamos en la gracia, hermano. Estamos en la gracia, siga adelante, siga diezmando, siga viniendo a la congregación, no deje de asistir. Recuerde que andamos en la gracia. La mujer está amargada contra su esposo. Tiene hasta la cara desfigurada de tanta amargura y tanto rencor que corroe su corazón. Pero hermana, andamos en la gracia. Usted siga viniendo porque estamos en el camino de la gracia. Esa es una falsa gracia. ¿Qué es la gracia verdadera? ¿Cuál es la gracia que Dios da? Ese favor, esa ayuda inmerecible recibida de Dios. Pues esa gracia que Dios da es para librarnos del pecado. Es para que dejes esa amargura, para que puedas perdonar, para que seas libre de esas cadenas del rencor que te tienen aprisionada de una forma terrible. Es para que dejes esos pecados que están destruyendo a tu familia y que te estás destruyendo a ti mismo. La gracia verdadera de Dios radica en eso, en darte poder para lograr aquellas cosas que tú no puedes lograr en tus propias fuerzas. Pero como dice la Biblia en 1 de Pedro 2, verso 16, que debemos andar como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Que no andemos como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y eso es lo que hacen estas personas. Utilizan el término la gracia de Dios como pretexto para hacer lo malo. Y les enseñan eso a las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos son igual de pecadores. Porque ellos no tienen la gracia verdadera de Dios. Ellos no tienen ese poder dado de lo alto. Ellos no tienen la mano extendida de Dios para ayudarles, para sacarles del lodo cenagoso en el que viven, para sacarlos de la basura en la cual se encuentran. No tienen la gracia de Dios y utilizan ese término como un pretexto para pecar, para hacer lo malo. Ahora robé, es que la carne es débil, no pude resistirlo, Señor, perdóname. Y siguen adelante robando, siguen defraudando, mintiendo, siendo codiciosos, adictos a la pornografía, porque no viven en la gracia. Porque utilizan ese término como pretexto para satisfacer sus deseos carnales, sus deseos pecaminosos. Eso no es ser cristiano. Si tú has escuchado a gente que se excusa en esta verdad bíblica de que la gracia de Dios para con nosotros los hombres es grande, porque es una verdad bíblica, y ellos utilizan esa verdad para pecar, es un síntoma claro, es una clara evidencia de que eso no es el verdadero cristianismo. De que esa persona no tiene nada de cristiano, solamente el título, pero en la vida práctica no es cristiano. No nos engañemos. ¿Qué otra cosa? Hay personas que creen que por tener conocimiento, por conocer la Biblia, tener experiencia, saber muchos pasajes o conocer mucha apologética, escatología y infinidad de cosas, ya por eso son cristianos. Incluso la falsa predicación de una secta llamada los Testigos de Jehová te promueven mucho esto, que estudies la Biblia para que seas salvo. El conocimiento no salva. El conocimiento no sirve para nada si no se tiene un corazón verdadero. El conocimiento envanece, dice en 1 Corintios 8:1 en la segunda parte. El conocimiento hace que te envanezcas si no tienes amor, si no amas a Dios, si no amas a tu prójimo, de nada te sirve saber tanto. Pero hay gente que tiene su confianza puesta en que saben mucha Biblia. Incluso hay otros que cuando ven que alguien sabe mucho de la Biblia dicen, no, eso es muy cristiano, porque mira nada más cuánta Biblia sabe.
Eso no es cierto. Aunque se sepan la Biblia al derecho y al revés, no por eso son cristianos. En los tiempos de Jesús, Jesús predicó duramente contra los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Aquellos que se dedicaban a transcribir la Biblia. Que no se les podía pasar un solo puntito, ni una coma, no se les podía pasar absolutamente nada. Eran expertos en las escrituras. Pero Jesús les dijo que eran unos perversos, que eran como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de pudrición. Eran escribas, muy conocedores de la Biblia. No por eso eran salvos. No por eso Jesús dijo, ustedes van a ganar el cielo y van a entrar con mi Padre el día que mueran. Los condenó rotundamente. De las palabras más duras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo fueron en contra de este tipo de personas. Entonces, no por saber mucha Biblia, no por tener mucha experiencia, podemos pensar que alguien es cristiano. ¿Sí estamos comprendiendo? No nos dejemos engañar. No nos engañemos nosotros mismos. ¿Qué más? Hay quien piensa que por acumular puntos buenos para con Dios, vamos a ser aceptos delante de Él. Por ejemplo, aquella mujer ancianita, es que sufrí tanto con mi esposo. Mi esposo era una persona muy irresponsable. Sufrí tanto, esa fue mi cruz. Y yo siempre estuve a su lado, siempre estuve soportando. Me tocaron unos hijos tan malos, tan malagradecidos. Les di mis mejores años, me esforcé, me desgasté por amor a ellos y me tocaron unos hijos tan ingratos que mi Diosito me va a recompensar. No, no es por eso. No, es que yo me dedico a hacer tantas cosas buenas. Dejé de hacer lo malo, ahora hago lo bueno, doy de mi dinero. ¡Ah, cuánto he sufrido! Esta enfermedad que me está consumiendo, tantos años con este cáncer, tantos años con esta diabetes, etcétera, etcétera. Dios, Él me va a consolar cuando esté en el cielo. Él me va a recibir con los brazos abiertos porque tanto que he sufrido aquí, tanto que he padecido, cuántas injusticias he sufrido. ¿Cuántas cosas he batallado aquí en la tierra? ¿No por eso vas a ganar el cielo? Nuevamente el mismo principio que vengo aplicando desde hace un momento, desde un inicio. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Pues si con sufrir, pues suframos todos entonces. ¿Y para qué sufría Cristo por nosotros? No menosprecies el sacrificio de Cristo. No te confundas. Eso no es ser cristiano. Leamos Mateo 7, versículo 21. Al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es un cristiano? El que hace, no el que dice, no el que habla, no el que cumple con obras, sino el que hace la voluntad del Padre, de Dios. No el que hace su propia voluntad, no el que hace lo que le enseñaron en su grupo, no el que hace lo que cree que debe de hacer para ganarse el cielo y ser cristiano. El que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para que tú puedas llamarte cristiano? Que obedezcas al Evangelio, que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón a Dios, que se entristezca tu corazón por haber ofendido a Dios de una forma tan abominable con tus pecados, con tus rencores, amarguras, con tus codicias, tus ojos llenos de codicia material, codicia sexual, de tu avaricia, de tus hurtos, que te arrepientas. Eso fue lo que predicó el Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed al Evangelio. Que creas que es por medio de Cristo. Él no te pide otra cosa. Él no te pide que hagas muchas obras para ganarte el cielo. Deja de hacer lo malo.
Da marcha atrás. Da un giro de 180 grados de ese mal camino que has vivido. Y obedéceme ahora. Haz la voluntad de mi Padre. Arrepiéntete. Ten un cambio radical, total en tu vida. Vuélvete a mí. Y confía en que lo que yo hice en la cruz por ti, eso es suficiente para que tú seas perdonado. No confíes en tus obras. Esa es la voluntad del Padre. Y obviamente, esto solamente es el inicio del cristianismo. El obedecer el Evangelio. Dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Empieza a hacer lo bueno. Ten un corazón como el de Cristo. ¿Y cómo era el corazón de Cristo? Cristo amaba mucho a su Padre. Estaba enamorado de su Padre. Dependía de todo con su Padre. Se apartaba, estaba en la presencia de su Padre. Ama a Dios. Obedécelo por amor, no para ganarte el cielo. Obedécelo para honrarlo a Él, no para sentirte bien, no para estar mejor tú en tu familia, no para que se solucionen los problemas en tu casa. No. Un verdadero cristiano ama a Dios. Y no solamente a Dios, también ama a su prójimo. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, está hablando el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Que ames a Dios, que hagas su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que también ames a tu prójimo como a ti mismo. Así como Cristo nos amó, que dio su vida, que dio todo su ser para servirnos a nosotros, por amor a nosotros, que así tú también ames a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa, tus hijos, tu familia para empezar, pero también tus vecinos, tus compañeros de trabajo, la gente que vive en tu colonia, en tu ciudad, la gente que te rodea, a la gente que ves con necesidad, a la gente que ves en problemas y tienes la posibilidad de ayudarlo. Ellos son tu prójimo. Ámalos, sírvelos, date por ellos, sin esperar nada a cambio, sin esperar que te recompensen, sin esperar que te alaben y te digan cuán bueno eres. Eso es el verdadero cristianismo. No hacer el bien una vez al mes. No ir a predicar cada que se organizan en la congregación para hacer una buena obra. No, es vivir cada día siguiendo los pasos de Jesús, porque ese es el llamado que Cristo nos ha hecho. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz y sígame. Cada día seguir los pasos del Maestro. Andar en sus pisadas. Día tras día. Un día a la vez, pero completamente entregado a la voluntad de Dios. Eso es el verdadero cristianismo. Una vida apasionada por el reino de Dios. Ya no vivir tú, sino que Cristo viva en ti. Quisiera terminar la reunión leyéndote una carta de un hombre llamado Richard Wurmbrand, un mártir que vivió en Rumania. Dice así este artículo, es muy breve. Muchos de nosotros creemos que somos cristianos, que somos algo bueno, algo altamente talentoso y privilegiado. Pablo dijo, soy nada. Me gustaría comenzar con una experiencia de prisión. Cuando los comunistas tomaron mi tierra natal, Rumania, hicieron lo que habían hecho en todas partes. Cuando vinieron al poder, pusieron en prisión a miles de cristianos y a nosotros que éramos considerados de alguna manera personalidades de la iglesia subterránea, fuimos capturados durante años en aislamiento. Yo mismo y otros estuvimos durante años a 9 metros debajo de la tierra. Nunca vimos el sol, la luna, nieve, flores, estrellas, montes, ríos. Habíamos olvidado que todo esto existía. Nunca tuvimos una Biblia o cualquier otro libro. Nunca tuvimos un pedazo de papel o una pluma. Había olvidado escribir.
No había visto una mujer en 14 años. No había visto a un niño en 14 años. En el aislamiento no veíamos a nadie, excepto a los guardias y torturadores. Nunca escuchamos un sonido. Las celdas eran a prueba de sonidos. Nunca escuchamos un susurro. No veíamos nada. No escuchábamos nada. El silencio perfecto reinaba en esas celdas. Teníamos casi nada para comer, a veces una rebanada de pan a la semana. No había visto ningún color. Siempre vimos los muros grises de la celda y nuestros uniformes grises. Me había olvidado que el café azul, verde, rosa y violeta sí existían. Nuestro mundo era gris. Y así transcurría el tiempo, un año tras otro. Me había cansado mucho y una noche le dije a nuestro Dios: Dios, mira, no tengo hermanos ni hermanas. No tengo tu palabra escrita. No tengo comunión santa. No tengo nada de eso. Pero tú le has hablado frecuentemente de manera directa a personas, aun a personas malvadas como Saulo de Tarso, que había sido perseguidor y asesino de cristianos. Tú viniste y hablaste con él. Y como no tengo a nadie que me hable, ¿me hablarías esta noche? Había circunstancias excepcionales, y en circunstancias excepcionales, cosas excepcionales suceden. Y cuando dije: Dios, háblame, escuché su voz. Ahora esperaba de él una palabra de confort, una palabra que me fortaleciera mi fe. En lugar de eso, escuché una palabra inusual. Me hizo una pregunta: ¿cómo te llamas? Sé que Jesús es Dios, y seguramente debería saber al menos cuál es mi nombre. Le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Bien, si él es Dios, debería saber dónde estaba Adán. Le hizo una pregunta a Adán, no porque no supiera, sino para hacer a Adán pensar: ¿estoy en el lugar correcto? ¿Escondido en un arbusto? ¿Escondiéndome de mi Creador, de quien ante sus ojos nadie se puede esconder? Entonces Dios me había hecho esta pregunta: ¿cómo te llamas? He sabido toda mi vida que mi nombre es Richard, pero en ese momento no pude contestarle a Jesús: mi nombre es Richard, porque resulta que leí en la historia de la iglesia que en Inglaterra hubo una vez un gran santo con el nombre de Richard, quien debido a su fe había sido sentenciado a muerte, y yo tengo el mismo nombre como ese santo, y temía en decirle a Jesús: mi nombre es Richard, porque me preocupaba otra cosa, que si decía mi nombre es Richard, él me respondiera: ¿eres tú como ese Richard? Y yo no era como ese Richard. Debería decir: soy cristiano. Temía decirlo, porque sabía que en los primeros siglos, bajo la persecución romana, los cristianos entraban en la arena de espectáculos para ser devorados por bestias salvajes a causa de su fe, y yo no era tan valiente como esos cristianos. Debería decir: soy un pastor. No me atreví, porque sabía que un pastor tiene que velar día y noche por sus ovejas, y yo no había sido así. Él me preguntó: ¿cómo te llamas? Me postré ante él y dije: Jesús, yo no tengo nombre, permíteme llevar tu nombre. Y eso es lo que realmente quiere hacer de nosotros. Pablo lo había entendido. No vivo yo, no el viejo Pablo, ni el nuevo Pablo, no el Pablo perverso que había sido asesino, ni el nuevo Pablo, quien es un apóstol, no el perverso y lleno de vicios, no el muy bueno y lleno de virtudes. El yo ha sido abolido, no un yo vivo, sino Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, escrito por Richard Wurmbrand. Te preguntaría el día de hoy: ¿te puedes llamar con el nombre de cristiano? ¿O has vivido con una idea equivocada del cristianismo? Te preguntaría: ¿vives como Cristo? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Eres digno de hacerte llamar cristiano? No respondas, por favor, porque tal vez puedas responder con mucha ligereza.
Mejor medítalo, piénsalo. Richard Wurmbrand era un hombre que estaba padeciendo en la cárcel cosas terribles, cosas indescriptibles. Era golpeado, azotado, 14 años encarcelado injustamente. Fue separado de su familia, de su esposa y de su hijo. Y él no se sentía digno de decir, soy cristiano. ¿Qué podemos decir de los muchos que hoy se llaman cristianos y viven llenos de pecado? Viven ofendiendo a su familia, siendo irresponsables, hablando cosas que hieren, que lastiman, que ofenden a Dios, y se dicen cristianos. Vienes a la reunión cristiana después de haberte peleado con tu esposo, después de haber visto inmundicia por medio de la televisión, después de haber codiciado con tus ojos en el camino. Vienes, te sientas y levantas tus manos y le cantas a Dios. Y te dices cristiano. ¿Cuál es tu nombre?, te preguntaría Dios. ¿Quién eres? ¿Eres cristiano? Para hablar del verdadero cristianismo nos llevaríamos muchas reuniones hablando las características del verdadero cristianismo, que si Dios nos permite las estaremos mencionando. Pero con esto que hemos escuchado hoy, que hemos leído, es bueno que nos hagamos esta pregunta. ¿Eres cristiano? Vamos a concluir la enseñanza leyendo el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿Le dices Señor? ¿Le dices Padre a Dios? La pregunta es, ¿lo honras? ¿Lo respetas? ¿Lo obedeces? Porque el siervo obedece a su Señor, porque el hijo honra a su padre. Tú que le dices Señor y Padre al Dios del cielo, ¿lo obedeces? ¿Lo honras? ¿Sigues su ejemplo? ¿Eres digno de decir yo soy un representante de Cristo en la tierra? Porque la Escritura dice que somos embajadores de Cristo. Medítalo, por favor. Piénsalo. No seamos ligeros. Tengamos temor al Dios Santo, al Dios que se le apareció a Isaías, que se le apareció al apóstol Juan, y que cuando tuvieron esa visión cayeron como muertos. Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios impuros, he visto al Señor. Él era un hombre santo, era un hombre que no pecaba, era un hombre que no hacía maldad, pero cuando vio la santidad de Dios se sintió de lo peor. No atrevían a levantar su mirada, porque sentían que iban a caer consumidos ante la presencia de Dios. Tuvieron temor. Medita tú estas palabras con temor y reverencia, no con ligereza, no con religiosidad, no repitiendo como merolico las frases que has aprendido. No, analiza tu vida a la luz de las Escrituras y date cuenta si realmente eres cristiano. Que Dios los bendiga, y si alguien tiene alguna necesidad de hablar, de algún consejo, de alguna palabra,